Bernardo de Monteagudo fue uno de los ideólogos más brillantes de la emancipación americana. A los 20 años estuvo al frente del levantamiento de Chuquisaca, secretario de Juan José Castelli, proclamó el fin de la servidumbre indígena frente a las ruinas de Tiwanaku. Esclarecido promotor de la Declaración de la Independencia y cerebro de la Asamblea del año 13, amigo y asesor de San Martín, asistente de O'Higgins y redactor de la Declaración de la Independencia de Chile. Luego será ministro y estadista del Perú independiente junto a José de San Martín. Fue un audaz transformador del orden colonial bajo los principios de justicia, libertad, igualdad e independencia. Convertido en hombre de confianza de Simón Bolívar, será el inspirador del Congreso de Panamá que consagraría la Unión Sudamericana. Aún sabiendo los peligros que corría su vida, por su acción revolucionaria acepta acompañar a Bolívar a Perú. ¿Por qué lo mataron? Bueno, Carlita, paciencia, ya te cuento. ¿Puede esperar 2 segundos, Carla, que termine de hablar? Perdón, doctor Giannicelli, ¿puede continuar? No hay problema. Pásame juguito. Gracias. Ahora sí, por favor. ¿Y si pedimos unas empanaditas? Porque ya tengo hambre a esta hora. Bueno, ¿no querés nada más, seguro? No, nada más. 2 segundos. Bueno, no se olviden que el que come y no convida le sale un sapo en la barriga. Sigamos con nuestra historia. Lo encontré tirado hace más de 2 horas. Monteagudo, amigo, serás vengado. Busquen a un médico para que lo revise. Y de ahí buscaré al asesino. Bueno, Luis, ahora sí no lo interrumpo más. ¿Nos cuenta entonces cómo fue que lo mataron a Monteagudo? Bueno, para que te explique la muerte de Monteagudo, el asesinato de Monteagudo, me tengo que retrotraer en la historia hasta 1789, año en que nace Bernardo de Monteagudo en Tucumán, porque era tucumano. Pero ese año en el que nace Bernardo de Monteagudo es el año en que en Europa se produce en Francia la Revolución Francesa, que es la que trae los principios de la igualdad, libertad y solidaridad, que son, por otra parte, los principios con los que se forma Bernardo de Monteagudo. Y de esa manera es esta
la bandera, la ideología con la que él se va a mover en todo su proceso de actor revolucionario durante la independencia de los países de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Comienza y nace a la política un 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, en aquella universidad donde él había estudiado en el Alto Perú, actual Bolivia, y donde se había recibido de abogado. Allí se produce el primer foco revolucionario que iba a desencadenar todo un proceso que iba a culminar con la independencia de Hispanoamérica, y de ese proceso el protagonista iba a ser Bernardo Monteagudo. 1812. En momentos en que la revolución peligraba y su fracaso era inminente, Monteagudo llega a Buenos Aires y se convierte en el principal portavoz de las ideas de independencia, de igualdad de derechos y de soberanía popular. Tendencia que se consolidó con el triunfo de la batalla de Tucumán aquel 24 de septiembre. Silencio, caballeros. Hasta aquí hemos tolerado esta especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Hemos visto con indiferencia a lo largo de 3 siglos inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto que, degradándonos a la especie humana, nos ha perpetuado como salvajes y mirados como esclavos. Hemos guardado un silencio bastante análogo de la estupidez que se nos atribuye por el inculto español, sufriendo con tranquilidad que los méritos de los americanos siempre hayan sido un presagio cierto de humillación y ruina. ¡Viva la revolución, señores! ¡Viva! Ay, es muy impresionante escuchar esas palabras. Es increíble. Bueno, es que Bernardo de Monteagudo, nuestro tucumano, toda su trayectoria ha sido algo muy increíble, apasionante su pensamiento. Si tenemos en cuenta que ha sido el gran ideólogo de todo el proceso revolucionario en todo el continente americano. Él ha sido, como hemos visto, el que escribió la proclama de Chuquisaca, de la revolución, del movimiento independentista. Él fue el intelectual de la sociedad patriótica, él fue el que fue la mano derecha del director supremo de Alvear. Cuando San Martín estaba como protector del Perú, fue ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores. Fue nada más y nada menos el que escribió el acta de independencia de Chile que firma O'Higgins. En definitiva, él está atrás, es la cabeza pensante, es el pensamiento más lúcido de los grandes líderes de la independencia, de San Martín, de O'Higgins, de Bolívar. Lo que se mueve atrás de la revolución, de estos hombres y de estos políticos y de estos hombres de acción, es la cabeza de Monteagudo. Dentro de su pensamiento ha sido fundamental el defender el carácter americanista de la revolución. ¿Y a qué se refiere con eso de carácter americano? Bueno, es muy importante porque, por ejemplo, en todo el proceso revolucionario, si lo queremos tomar un ejemplo, la batalla de Tucumán en 1812, no existía un Estado argentino, no existía un ejército argentino, era todo un conglomerado de etnias, de clases sociales, donde, por ejemplo, en la batalla han peleado tanto jujeños, salteños, catamarqueños, pero gente del Alto Perú también ha venido con su vida y con su sangre a defender lo que era todo un mismo pueblo. No había las diferencias tal cual las conocemos hoy con las fronteras que conocemos hoy. Como países, digamos. No, era exactamente lo mismo, y dentro de la cabeza de políticos, de ideólogos, de militares que han hecho posible la Revolución de Mayo, estaba el objetivo de la Unión Americana, Claro. la Unión de la América Grande.
en contra de un peligro inminente, que era un peligro exterior, como la Santa Alianza, que se estaba fortaleciendo en Europa, que estaba restituyendo a los reyes en sus tronos. Entonces Monteagudo fue el que propiciaba un proyecto de la patria grande, toda una unión sola, sin diferencias, como las conocemos hoy, naturalmente. Fue Bolívar el que le encargó a Monteagudo que escribiese el proyecto de cómo se podía organizar una federación de estados americanos. Y él respondió al congreso que se realizó en Panamá. Estaba atrás de esa organización la pluma de Monteagudo en cómo organizar una nación americana. ¿Y por qué se estuvo detrás de tantas causas importantes para la independencia, con personalidades tan importantes que son reconocidos como héroes de la patria? ¿Por qué él no tiene ese mismo reconocimiento? La historia se escribe en defensa de intereses de clases y la historiografía nacional ha soslayado, ha dejado solapada y escondida estos ideales de los líderes revolucionarios, sobre todo por intereses de distintas élites, que era justamente el peligro que veía Monteagudo. No solamente había un peligro externo, sino él sostenía hay un peligro interno dentro de las sociedades mismas, y es el que iba a hacer peligrar la emancipación. El objetivo de los líderes revolucionarios se consiguió, que fue la independencia, pero a medida que se transitó, se cayó en un nuevo colonialismo con otras potencias, como Inglaterra, que dominaban desde el aspecto económico a los países latinoamericanos y estaban ligados con las élites portuarias, sobre todo en América Latina. Esta dominación de estos intereses se ha trasladado a la historiografía nacional para que sea relegado a un segundo plano este pensamiento, a que no se hable de una patria grande, porque los intereses de las nuevas potencias extranjeras pueden dominar fácilmente si están divididos los estados y no si están en una gran federación de estados americanos. Como también ha sido olvidada otra de las ideas, no solamente de Monteagudo, de la defensa de reconocerles a los pueblos originarios los mismos derechos naturales, los derechos de todo hombre. Y también, si vemos cómo se ha escrito nuestra historia a partir de Sarmiento, con su lema de civilización y barbarie, si la civilización venía de la mano de Europa, lo que pasa en Latinoamérica no contaba para esas élites, y mucho menos lo que tenga que ver con los movimientos de reivindicación a los pueblos originarios. Mitre también contribuyó a este olvido, y las cosas están como están. O sea que tiene que ver con quién escribe la historia, digamos. Por supuesto. O sea que por eso sería como importante rescatar ese pensamiento hoy en día. Bueno, tiene mucha vigencia su pensamiento en la actualidad. Los líderes hoy latinoamericanos están llevando a cabo justamente este pensamiento de los revolucionarios de principios del siglo XIX, de la patria grande. Por eso es que se plasma en el proyecto del Mercosur, de UNASUR, se está plasmando los ideales que han quedado en ese olvido y tienen plena vigencia, como así también el legado de la defensa y la inclusión en la sociedad de los pueblos originarios. Por todas estas ideas es importante destacar y revalorar hoy como modelo a nuestro tucumano Monteagudo. Para Monteagudo la independencia no podía concebirse sin la construcción de un sistema de igualdad. La revolución debía producir la transformación total del orden establecido. Así decía: americanos, en vano declamaréis contra la tiranía si contribuís o toleráis la opresión y servidumbre de los que tienen igual derecho que nosotros. Tiene un corte profundo, seguramente hecho por un facón, y lleva aquí varias horas. Es una pena, mi general. A Monteagudo lo asesinaron. Juro que encontraré al culpable de su muerte.
Ahora entiendo por qué lo mataron. Cuando hay estos procesos revolucionarios y estos personajes como Bernardo de Monteagudo, normalmente pagan su precio y su protagonismo histórico con su vida. Claro. Bernardo de Monteagudo se caracterizó por eso, precisamente, por no ser un personaje que sea indiferente. Al contrario, fue de los grupos más radicalizados del primer momento de la revolución. No se olviden que él comenzó su protagonismo político en el Río de la Plata, primero como periodista, cuando escribía Mártiro Libre. El solo título de este periódico ya está definiendo toda una posición. Mártiro Libre, y bajo esta consigna convocaba a esta revolución independentista. Es decir, O sea, todo o nada, digamos. era todo o nada. La vida en libertad o nada, o morir en la lucha. Va a morir en 1825, tiene 36 años cuando muere. Muy joven. El 25 de enero de 1825. De modo que nosotros estamos frente a un personaje que puede resumírselo como el militante de una revolución, con aciertos y con errores, y tal vez incluso como protagonista de un proyecto político que viene a cambiar todo un orden, venían a romper 300 años de colonialismo y de monarquía. Desde luego que tiene que romper estructuras sociales, vínculos económicos, poderosísimos vínculos económicos, y todos son esos sus enemigos. Yo creo que quien empuñó ese facón que lo mató a Bernardo de Monteagudo en aquella plaza de Lima, en realidad fue una síntesis de todos los enemigos de Bernardo de Monteagudo. Ahora, Monteagudo frente a eso era la pasión revolucionaria, que él la definía muy claramente. Decía que todo el mundo era patriota, porque patriota bastaba tener una patria, una tierra donde se haya nacido para tener lealtad y quererla. Pero tener sentimiento de patriotismo era una cosa mucho más elevada, porque significaba luchar porque su patria sea una tierra de libertad e independencia y justicia. La historiadora Noemí Goldman sostiene que si bien la declaración de la independencia era la condición previa al establecimiento de la República, la Ilustración constituía para Monteagudo el garante de la felicidad del nuevo sistema. Y así nuestro hombre sostenía: la ignorancia es el origen de todas las desgracias del hombre. Sus preocupaciones, su fanatismo y errores no son sino las inmediatas consecuencias de este principio. Y bueno, fue una época dura, pero estos hombres lucharon por nuestra libertad y hay que tenerlos siempre presentes. Muy buen trabajo, ¿sí? Carla, Emanuel, los felicito. Muy buena su investigación. Los felicito, realmente. Muchas gracias, profe. La verdad que hacer este trabajo fue muy bueno porque aprendimos un montón y bueno, la verdad que hacerlo con Carla fue muy divertido. Carla, lo tuyo impresionante, desde aquella primera vez, un gran avance, te felicito, Carla. Bueno, muchas gracias, profe. Tomen asiento, chicos, muchas gracias. Chicos, ya está, terminamos el año, todo bien. ¡Vacaciones! ¡Buenísimo! El historiador Javier Garín sostiene que los argentinos tenemos el orgullo de contar con un hombre que nació en Tucumán, pero tuvo toda su acción política en América del Sur. Decía: yo quiero servir a mi patria, que es toda la extensión de América. Esta idea de patria continental, de patria americanista, es hora de que volvamos a plantear. El grande y augusto deber que nos impone la memoria de las víctimas sacrificadas el 24 de septiembre en Tucumán es declarar y sostener la independencia de América. Bernardo de Monteagudo.